Bueno, comenzamos con el capítulo 1, análisis estadístico, ¿no? El primer gráfico muestra el incremento del número de casos entre Perú en los últimos 2 meses. Como sabemos, la curvatura hasta el 19 de mayo ha sido de 24.323 casos confirmados y el número de muertes es 26.785. El gobierno peruano ha sido uno de los primeros países en poner contramedidas en Latinoamérica, pero aún así hemos visto que la curvatura es amplia, ¿no? Pero lo que se buscaba no es detenerlo, es imposible detener totalmente la propagación del virus. La que se buscaba es disminuirla, ¿no? Hacer que no se haga tan empinada. Pero hay causas que ha producido que se aumente más de lo planeado, que son por ejemplo, las personas que desacatan la cuarentena asistiendo a reuniones, fiestas, o simplemente socializar con las personas sin ningún motivo de importancia, ¿no? Personas que se enfrentan al dilema de quedarse en casa o morir de hambre o salir y contagiarse, ya que no tienen dinero para vivir aislados. Viven del día al día, nada más. Personas contagiadas que siguen trabajando y no tienen a nadie que trabaje por ellos y arriesgan contagiando a los demás. Y debido a estos factores, la curvatura ha aumentado. Bueno, comenzamos con el segundo gráfico. Sería el incremento en número de casos en Latinoamérica en los últimos 2 meses, o desde que comenzó simplemente, ¿no? El primer país hasta el 18 de mayo ha sido Brasil con 241.080 casos confirmados, luego viene Perú con 92.273 casos, luego México con 49.219, cuarto lugar Chile con 43.781, quinto lugar Ecuador con 33.182 y por último Colombia con 14.578. Como observamos, la curva de es mucho mayor que los otros países de Latinoamérica, le gana casi el triple al segundo lugar, ¿no? Y eso se debe a muchos factores, ¿no? Uno de ellos sería que, que están que los contagiados debido al escaso número de pruebas no los pueden controlar bien, ¿no? Es un déficit de control de personas contagiadas, lo hace que se propague el virus sin que el gobierno pueda tomar medidas correspondientes. Los otros países puede ser por la demora en algunos casos imponer la cuarentena y muchos factores que han influenciado y que se propaguen, ¿no? Bueno, comenzamos con el último gráfico, que sería el incremento del número de casos en el mundo en los últimos 2 meses, ¿no? Bueno, en caso del mundo el virus no se propagó hace 2 meses, fue creo que un poco más antes, pero hasta el día 21 de mayo el número de casos confirmados en el mundo llega alrededor de 4.961.707, ¿no? Y eso se debe a muchos factores. Por ejemplo, Donald Trump minimizó la importancia de la epidemia en los primeros días. Luego va tomando decisiones ultranacionalistas, su optimismo absurdo, ¿no? Que podía enfrentar la pandemia y no era nada grave. Ahorita creo que ya está a 100.000 muertes en Estados Unidos, nada más, por este virus. En Italia, España y Francia, donde los casos y los decesos suman varios miles de personas, el orden de confinamiento ha sido acatado con bastante dificultad. La policía debía controlar las consignas de cuarentena adoptadas por los gobiernos, ¿no? Las personas realmente al comienzo no adoptaron la cuarentena como deberían. En Gran Bretaña y en Alemania no se ha dado el orden de confinamiento hasta hoy día, 26 de mayo, ¿no? Al menos hasta ahora los británicos creen que su situación insular los protege. Los alemanes tienen una confianza en su sistema de salud eficaz y varios factores que han condicionado a que el virus se propague, ¿no? Vamos a hablar sobre las afecciones que causa el virus SARS-CoV-2 al pulmón. Se sabe que el virus SARS-CoV-2 principalmente ataca los pulmones. Vamos a hablar sobre los bronquios. El SARS-CoV-2, al ingresar al organismo, van a entrar a las células ciliares, cuyas células tienen cilios. Los cilios son como pelitos que no permiten el paso de desechos a los pulmones. Al infectarse estas células, estas mueren y los cilios se desprenden. Al desprenderse estos cilios y al no existir estas células, va a incrementar el aumento de desechos en los pulmones. Dicho aumento de desechos va a ocasionar una inflamación. Esta inflamación va a ser producto de una tos seca y la dificultad para respirar. Va a producir la tos seca y la dificultad para respirar, que son síntomas muy comunes en pacientes con COVID-19.
El organismo, al ver el daño a la inflamación, a la respuesta a la inflamación, va a enviar anticuerpos, cuyos anticuerpos deberían atacar a las células infectadas. Pero por ser un virus nuevo, un virus que en el organismo primera vez ha ingresado, los anticuerpos van a atacar de manera agresiva, no solo destruyendo a las células infectadas, sino que también van a destruir a células buenas y a tejido bueno, ocasionando un problema muy grave en el pulmón. En los alvéolos, al igual que en los bronquios, al ingresar el virus SARS-CoV-2 al organismo, este ingresa a las células neumocitos, que son las que al ingreso de este virus al organismo son las primeras células a las que ingresa el virus, a las que se adhiere. Estas células de neumocitos, cuando el virus ingresa en ellas, va a permitir, gracias a su contenido que tiene dicha célula, va a permitir la multiplicación de este virus. Se dice que el virus se puede multiplicar entre 10.000 a 100.000 partículas virales nuevas. Y que el ingreso de estas células es gracias a la proteína AC2. Dicha proteína en pacientes con hipertensión arterial se encuentra en altas cantidades. Al igual que con las células ciliares, el organismo va a intentar defender la destrucción de estas células de neumocitos por el virus SARS-CoV-2, enviando los anticuerpos. Y de igual manera que con las células ciliares, estos anticuerpos van a atacar no solo a las células infectadas, sino también a células buenas y a tejido bueno. El diafragma es un músculo circular ubicado en la parte inferior de los pulmones. Este músculo va a dividir lo que viene a ser la cavidad torácica con la cavidad abdominal y va a permitir el intercambio gaseoso y el movimiento de las vísceras. Por otra parte, también va a cumplir una función muy importante en la expiración y en la inspiración. Y vamos a ver que en el órgano, en lo que viene a ser el músculo afectado por COVID-19, va a tener una afección debido a los ventiladores mecánicos que van a provocar su disfunción, ya que va a haber un deceso progresivo de la fuerza muscular de manera precoz, ¿verdad? Y se va a presenciar una atrofia diafragmática por ventilación mecánica. Por otra parte, vamos a tener lo que viene a ser el endotelio. El endotelio es una capa celular que tapiza los vasos sanguíneos. Es su barrera, es una barrera selectiva que tiene un metabolismo muy activo y que mantiene la homeostasis vascular, ¿no? Cuando es afectado por el COVID-19, este virus va a penetrar y dañar lo que viene a ser el endotelio, causando una reducción del flujo sanguíneo que puede llegar hasta la detención de la circulación sanguínea. ¿Qué afecciones causa el virus COVID-19 a las estructuras anatómicas del corazón? En estudios se han demostrado de que el virus COVID-19 puede infectar al músculo cardíaco. El miocardio es la pared muscular que rodea el corazón, o también llamado músculo cardíaco. Este músculo se contrae y bombea sangre fuera del corazón de modo que se relaja, hasta que la sangre pueda regresar. Si bien el miocardio del corazón tiene algunos de los receptores que utiliza el virus para entrar dentro de las células y causar daño. Si comparamos entre los conductos respiratorios y el miocardio, el virus causa mayor daño en los conductos respiratorios. La presencia de este virus en el corazón se asoció a una inflamación de macrófagos y daño al miocardio. Se dan cuenta
por la baja concentración de proteína de la ACE2. Se conoce de que el virus COVID-19 tiene una proteína llamada espiga, que tiene gran afinidad con las proteínas convertidoras de angiotensina 2, que causa daño al corazón. El COVID-19 causa daño cardíaco debido a la activación del sistema inmune. ¿Por qué? Porque el sistema inmune va a atacar destruyendo las células infectadas, produciendo una hiperinflamación, lo que va a producir una tormenta de citocinas. Una tormenta de citocina es una sobreproducción de células inmunes que pueden dañar los vasos sanguíneos y el músculo cardíaco. Esto resulta demasiado para los vasos sanguíneos del corazón, lo que produce una insuficiencia cardíaca y un paro cardíaco. También parecen desarrollar coágulos de sangre en todo el cuerpo, que se pueden deber a que el virus esté infectando o dañando el revestimiento de los vasos sanguíneos. Esto causa que el corazón esté sobrecargado, haciendo que sea más dificultoso el transporte del oxígeno hacia el resto del cuerpo, o por problemas de coagulación de la sangre que se debe a las tormentas de citocinas. Sin embargo, a veces es difícil determinar el tipo de daño al corazón que el coronavirus causa a los pacientes, como se dio en el caso de la primera paciente de los Estados Unidos que murió a causa del coronavirus. Los doctores determinaron que se dio a causa de un paro cardíaco, pero en su autopsia se determinó de que su corazón había estado tan debilitado de que el virus había causado que se desgarre. Bueno, ahora pasaré a hablar lo que es sus signos y síntomas. Dentro de los síntomas más frecuentes tenemos lo que es la fiebre, la tos seca y el cansancio. Y dentro de sus síntomas menos frecuentes vamos a encontrar lo que es la congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Se debe saber también que la mayoría de las personas, alrededor en 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario, y alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen el virus acaban presentando un cuadro grave y experimentan dificultades para respirar. Por otro lado, las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como la hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. En este caso, este tipo de personas pueden presentar linfopenia, hallazgos en las imágenes de tórax compatibles con neumonía también. Bueno, en la actualidad, en cuanto a su periodo de incubación, no se sabe con certeza cuál es el tiempo exacto, pero las estimaciones van desde de 1 a 14 días. El tratamiento de COVID-19 es sintomático. En la actualidad no se dispone de ninguna vacuna, fármaco antiviral u otro tratamiento específico. Sin embargo, hasta el día de hoy se han registrado más de 175 casos de ensayos clínicos sobre tratamientos y vacunas. Aún así, los datos sobre la terapia eficaz siguen siendo muy escasos. Las estrategias terapéuticas actuales para la enfermedad incluyen agentes antivirales como el remdesivir, la cloroquina u otros agentes. En cuanto a su diagnóstico, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades recomiendan la recolección de un hisopo nasofaringeo de las vías respiratorias superiores. También se acepta la recolección de un hisopo de cornete nasal o bucofaringeo. Por otro lado, también se recomienda analizar muestras de las vías respiratorias inferiores. Y tenemos que tener en cuenta que aquellos que reciben ventilación mecánica invasiva tienen que tener una muestra de aspirado del tracto respiratorio inferior. Muchas gracias.